El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en este claroscuro surgen los monstruos. Esto escribió el viejo Sardo cuando en Europa se alzaban las fuerzas oscuras que pondrían en riesgo al mundo en los años 30 del siglo pasado. Hoy nos encontramos en la misma situación. Peligros y esperanzas se juntan para hacer del futuro algo incierto. Acompáñenos en este viaje para comprender en qué punto de la historia nos encontramos y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claroscuro. Durante mucho tiempo, la violencia de género estuvo oculta en las prácticas cotidianas de nuestra sociedad. Acoso sexual, maltrato psicológico, brecha salarial, violación, entre otros hechos que marcan nuestro día a día. Hoy, desde hace pocos años, este problema se considera prioridad para la construcción de políticas públicas que acaben con este tipo de violencia para avanzar como sociedad. Mi nombre es Angie Ordóñez y este es El Mundo en Claroscuro. Para hablar de este tema, hoy contamos con la participación de Laura Sofía Fontal, quien es socióloga egresada de la Universidad del Valle y cuenta con una maestría en antropología de la Universidad Federal de Para, Brasil. También hace parte de la colectiva Código Violeta. Buenos días, Sofía, bienvenida. Hola Angie, buenos días, muchas gracias. Por otro lado, contamos con la participación de Louise Mercier, francesa, y quien hace 5 años vive en Buenos Aires. Posee una maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sorbona en Francia, donde escribió una tesis sobre perspectiva de género y periodismo en Argentina. Buenas tardes, Luis. Un gusto tenerte con nosotros. Hola Angie, ¿cómo estás? Un gusto hablar con ustedes. Antes de entrar en materia, quiero que escuchemos el siguiente audio que nos introduce algunas cifras sobre violencia de género a nivel de América Latina. Las mujeres de América Latina continúan sufriendo múltiples violencias. Cada 2 horas una mujer es asesinada en la región, en lo que se conoce como feminicidios, el homicidio agravado por razones de género. 3.529 mujeres fueron asesinadas durante el 2018, según CEPAL, registrando Centroamérica los niveles más altos de feminicidios. Brasil registra el 40% de estos crímenes en América Latina y en México 9 mujeres son asesinadas cada día. Sin embargo, las alarmantes cifras resultan inconclusas, debido a la tipificación que otorga la ley de cada estado a este delito y a la inexistencia de un organismo que lleve el conteo global. El derecho al aborto es otro de los grandes tabús en América Latina. El 97% de las mujeres viven en países que restringen, al menos parcialmente, la interrupción voluntaria del embarazo y cerca de 760.000 mujeres son atendidas cada año debido a complicaciones de salud derivadas de abortos inseguros. Pero la muerte no es la única amenaza a la que se enfrentan las mujeres, también la cárcel. Países como El Salvador impone penas de hasta 8 años de prisión por interrumpir el embarazo en cualquier circunstancia. Uno de los casos más sonados durante el 2019 fue el de Evelyn Hernández. La joven pasó más de 3 años en prisión, acusada de homicidio agravado tras sufrir un aborto involuntario y sobre la que recaía una pena de 30 años de prisión. Pero después de una larga lucha judicial, salió absuelta el pasado agosto. Hemos escuchado algunas cifras, pero creo que es importante acotar algunos elementos. Laura, ¿por qué debemos de hablar de violencia de género como un tipo específico de violencia? Bueno Angie, creo yo que es importante hacer esa distinción de las violencias basadas en género por varios motivos. Uno de ellos, pues es indudable que ya figura en las agendas políticas desde las directrices de organismos internacionales como la ONU, como UNICEF, como el PNUD, así como en los discursos y en las agendas que ha adoptado cada Estado-nación. Eh, entonces es importante considerar esta tipificación de violencias particulares como algo que surge, que emerge en el campo de la política pública, haciendo eco también de distinciones
dentro de las ciencias sociales, específicamente dentro del campo de la antropología y de la sociología, que se preguntan por un hecho social, ¿no? Que pareciera un hecho social universal, que inherente a todas las culturas, que es la subordinación de la mujer y su subyugación ante la dominación masculina. Entonces, los hechos que referencia el audio que acabamos de escuchar, como los feminicidios, las violaciones, la privación de derechos fundamentales, como es el derecho al aborto, figuran dentro de estas formas específicas de violentar los cuerpos de las mujeres, de restringirles derechos, que hace necesario vislumbrar cómo existen, sí, una serie de prácticas violentas específicas basadas por la condición de género y por la posición que las mujeres ocupan en los sistemas sexo-género en distintas sociedades del mundo. Muy interesante tu posición. En ese caso, también quisiera preguntarle a Luis, uno de los conceptos más controvertidos, incluyendo en el audio lo escuchábamos, es el de feminicidio. Cuéntanos, Luis, ¿a qué nos referimos con este término? ¿Cómo diferenciarlo de un homicidio? Bueno, me voy a referir a feminicidio o femicidio sin distinción, porque los dos términos se usan según el país de América Latina, ¿no? El primer registro que tenemos de un uso público del término feminicidio, es decir, no restringido al ámbito militante o académico, es en el 76. Lo usó una autora feminista y socióloga, Diana Russell, en el Tribunal Internacional de los Crímenes contra las Mujeres en Bruselas. Pero en este entonces no estaba muy usado ni conocido. Su uso más generalizado es mucho más reciente, en los años 2010, diría, ¿no? Entonces, los femicidios son asesinatos de mujeres por violencia sexista o de género, es decir, que las mataron por ser mujeres en un contexto social de dominación masculina y desigualdad de género, en un contexto patriarcal. Entonces, para simplificarlo un poco más, es que las víctimas no son solo víctimas de un hombre, del asesino, sino también que son víctimas de un conjunto de representaciones sexistas, de desigualdad sociales, de normas patriarcales, ¿no? Entonces, eso permite reconocer la responsabilidad de los estados. Por ejemplo, en Argentina, para las feministas, para cada femicidio, se dice que el Estado es responsable de cuidarnos y de actuar para que paren de matarnos, ¿no? Que es una consigna o un pedido muy simple, pero que, bueno, mucho tiempo se quedó sin respuesta de parte de los poderes públicos, del poder público y político. Entonces, usar el uso de la palabra femicidio permite visibilizar esta forma de violencia y de darle de permitir mostrar que es un problema sistémico y de imponerlo a la agenda mediática y política. Yo creo que lo interesante en esta figura del femicidio es que esta figura, este término, lo impusieron feministas de la sociedad civil del ámbito académico como un reemplazo, o mejor dicho, para reemplazar la figura mediática del crimen pasional, ¿no? Porque el uso del lenguaje no es neutro y puede invisibilizar a las mujeres y a las problemáticas que las atraviesan. Entonces no es lo mismo usar femicidio de repente que crimen pasional, porque es muy nefasto y tiene repercusiones a nivel de sociedad vincular un crimen con el amor, con la pasión, ¿no? Esta idea que nos impusieron que el amor duele, el amor romántico duele. El problema es que, bueno, en las parejas heterosexuales, las víctimas de violencia, las víctimas de femicidio son, o sea, las víctimas de homicidios dentro de la pareja son siempre mujeres. Entonces, bueno, nada, la palabra femicidio tiene esto de visibilizar este tema puntual, como que los crímenes dentro de la pareja no son solo asuntos privados de lo íntimo, sino que son problemas de sociedad y entonces los estados tienen que responder frente a eso. Yo tomo el ejemplo de Argentina porque es el que más conozco, ¿no? Que desde el 2012 el femicidio es reconocido como una figura penal independiente,
y como un agravante del delito de homicidio, no como una ¿cómo se dice?, una circunstancia extraordinaria, una atenuación de, no sé, la emoción violenta. Entonces eso tiene repercusiones, es muy importante usar esta palabra. Y yo creo que femicidio ahora no es tan controvertido, por lo menos en algunas sociedades. En Argentina ya se usa, todo el mundo sabe lo que es un femicidio, los medios de comunicación ya no usan crimen pasional, los políticos usan el término femicidio y eso está muy bien a nivel de reconocimiento de vulneración de nuestros derechos, que el femicidio es la expresión más siniestra de esa desigualdad estructural entre varón y mujer. Muchas gracias por tu opinión. Como lo escuchamos en el audio, la violencia de género, y ya un poco avanzó un poco Luis, es uno de los problemas más graves de nuestra sociedad, a grandes rasgos. ¿Cuál es el diagnóstico para ustedes acerca de este hecho social? Bueno, pues el diagnóstico realmente es bastante preocupante, ¿no? Sobre todo cuando nos situamos en contextos como los de los países de América Latina y encontramos unas cifras bastante infladas y preocupantes de feminicidios, de esa tipificación particular de la que ahora nos hablaba Luis, y que yo quisiera adicionar que es una categoría muy importante, no solamente en términos del desarrollo jurídico, del hecho de que nuestros países la hayan integrado, adoptado a sus sistemas penales y de justicia, sino que creo yo que la categoría feminicidio nos abre unas otras puertas para interpretar históricamente varios procesos de nuestras sociedades. Pensemos que feminicidio comparte con genocidio, con epistemicidio, el hecho de querer hacerle notar a la humanidad cómo sistemáticamente se exterminan, se aniquilan poblaciones o formas de conocimiento determinadas, específicas, y en este caso son las que corresponden a las mujeres. Entonces es hacer notar que es una forma muy particular de ejercer una violencia que es estructural, que está en el seno de estas sociedades patriarcales, que está en el seno de la occidentalización del mundo, de los proyectos coloniales, de la expansión del capitalismo internacional, que vienen acompañados con una serie de representaciones culturales acerca de lo que es ser mujer, del papel social que le corresponde a las mujeres, que termina en esta forma atroz de exterminio masivo de ellas y de sus formas colectivas de asociación, de hacer, de ser, de conocer. Entonces creo yo que esa categoría es mucho más amplia, ¿no? No obstante, la vemos actuando en esta adopción jurídica que sin duda alguna es un desarrollo muy, muy importante para nuestros países. Ay, sí, no, coincido absolutamente con lo que acaba de decir Laura. Y también que yo creo tiene el mérito esta palabra y el uso y la generalización del uso dentro de la sociedad de este término, de hacer conocer, de que cada ciudadano y ciudadana conozca y entienda y tenga una concepción clara de lo que es un femicidio, es muy importante porque también hace que las mujeres salgan, o sea, que esos crímenes salgan del ámbito íntimo, porque históricamente las mujeres siempre estamos más relegadas al ámbito privado y entonces, bueno, los femicidios durante muchísimo tiempo eran considerados como el resultado no sé, peleas de pareja, ¿no? Entonces, el uso de la palabra femicidio es eso, es como permite
darle un nivel público a eso, a nivel de la opinión pública también, como que permite decir que es un problema de sociedad, no es solo un problema íntimo, no es una pelea entre una pareja, es un problema que nos están matando realmente y es sistémico y es global y atraviesa la sociedad, no se queda dentro de la casa esto. Y nada, y en cuanto a tu pregunta, Angie, sobre bueno, el diagnóstico acerca del problema de la violencia de género, bueno, sí, o sea, como decía Laura, las cifras son alarmantes en el mundo entero, ¿no? Y bueno, en América Latina en particular. Pero yo creo que gracias al movimiento feminista y a algunas políticas públicas, ¿no? que se están tomando, va por lo menos en Argentina, estamos yendo a una visibilización de esas temáticas y bueno, ahora a ver si se acompañan de resultados, ¿no? De una baja de esa violencia de género, porque no puede ser que en Argentina cada 26 horas una mujer muera, o sea, una mujer sea víctima de femicidio. Es como algo absolutamente indignante, ¿no? Pero bueno, creo que vamos tal vez hacia mejor, con por lo menos que la violencia de género ahora es parte de la agenda pública, ¿no? En ciertos países cada vez más. Es cada vez más parte de los discursos políticos y la agenda política. Muchas gracias, Luis. Bueno, esta discusión también suscita otro aspecto de política pública y es también la generación de empleo. La brecha salarial entre hombres y mujeres es sintomático de la discriminación contra la mujer. Los mismos trabajos suelen pagarse mejor a los hombres que a las mujeres. ¿Por qué existe esta brecha y qué se puede hacer para cerrarla? Bueno, al respecto de la brecha salarial, eh, que podemos relacionarla con una forma muy específica dentro de las violencias de género, que es la violencia económica, ¿no? Y también la violencia patrimonial que muchas mujeres sufren, no solamente a causa de que sus ingresos sean menores, sino también al hecho de que conocemos que las mujeres ejercemos doble, a veces hasta triple jornada de trabajo, ¿no? Esta separación entre las actividades productivas y las actividades reproductivas para las mujeres se traduce en una doble explotación, en una doble opresión. ¿Qué quiere decir eso? Que además de haberse insertado en el mercado laboral, en el mercado de trabajo, las mujeres seguimos ejerciendo el trabajo que está asociado a las unidades domésticas, a la familia, a la crianza de los hijos, a las labores de cuidado, todas esas tareas reproductivas que durante mucho tiempo hemos interpretado como las labores de reproducción de la cultura, ¿no? La crianza de la prole, que sin duda alguna son tareas necesarias y funcionales al mantenimiento de nuestro sistema de economía capitalista, sobre todo y a la lógica de nuestros mercados. Entonces, esas brechas salariales vemos cómo impactan aún más cuando consideramos la cantidad de trabajo y la importancia de esos trabajos que ejercen específicamente las mujeres. No solamente vemos también allí la desigualdad, como lo mencionabas tú, Angie, en la desigualdad salarial, hombres ganando más dinero por las mismas actividades que realizan las mujeres, sino que también históricamente dado los roles sociales asignados a los cuerpos de las mujeres en actividades de cuidado, de subordinación, en unas estructuras supremamente jerarquizadas que nos dejan en un segundo lugar, también encontramos cómo las mujeres terminan ejerciendo profesiones, oficios y trabajos que socialmente han sido venidos a menos, que socialmente tienen unas representaciones de menor importancia. Así, por ejemplo, las tareas de cuidado, por ejemplo,
dentro de los centros hospitalares, las enfermeras, dentro de las empresas, las mujeres ejerciendo los cargos de secretarias, ¿no? De estar atendiendo a otro, que sería el sujeto hegemónico masculino, que ejerce las tareas de toma de decisiones, de mando, de liderazgo, todas ellas mucho más asociadas con esa esfera de lo público, de la política, cuando ella ha sido históricamente recluida a esa esfera de lo privado, de lo íntimo, de lo doméstico, por lo cual no existe una remuneración salarial. Sí, claro, tal cual. Estaba pensando en lo mismo, porque en realidad el tema de la brecha salarial es como, obviamente es un debate que hay que tener y es una lucha que hay que hacer porque existe la brecha salarial, pero bueno, también un poco yo creo que muchos machirulos vienen a hacernos mansplaining como sobre cómo deberíamos ser feministas cuando me dicen, bueno, pero hay luchas más importantes que el acoso callejero. Por ejemplo, tienen que luchar por la igualdad de sueldos. Bueno, ok. Obviamente, eso es como una problemática, digamos, consensual, entre comillas, a igual trabajo, igual sueldo, pero porque también sí, es un ámbito donde la desigualdad se puede medir de manera concreta, con cifras, como los femicidios, o sea, es difícil de criticar o de negar la existencia de esa desigualdad, pero como bien lo explicaba Laura, creo que la desigualdad en el ámbito laboral va mucho más allá de la brecha salarial y que hay que analizarlo siempre con perspectiva de género. Por ejemplo, no sé, si vemos la tasa de actividad y de empleo por sexo, podemos ver la diferencia de ingresos, la ocupación de mujeres a cargos jerárquicos, como bien decía Laura, que bueno, muchas veces es la figura del hombre hegemónico. Pero bueno, también nada, ver, analizar y nunca dejar de visibilizar el hecho de que los trabajos de servicio doméstico, por ejemplo, lo están haciendo casi siempre mujeres y de manera informal, porque la informalidad también es una problemática, bueno, sumamente importante y donde los derechos del trabajador y de la trabajadora están vulnerabilizados y la informalidad, muchos trabajos de la informalidad están a cargo de mujeres. Entonces, la mujer está vulnerabilizada como trabajadora a nivel jubilatorio, pero también a nivel de protección. O sea, si te echan de un día para el otro, no tendrás ningún derecho a ninguna compensación económica. Entonces yo creo que habría que empezar a analizar y a comunicar en los medios de comunicación, por ejemplo, de manera desglosada, ¿no? Siempre que se habla de tasa de desocupación, empezar a hablar de la tasa de desocupación de hombres y la tasa de desocupación de mujeres. Siempre que se habla de trabajo informal, bueno, ver trabajo informal, o sea, las mujeres en el trabajo informal y los hombres en el trabajo informal, para como empezar a visibilizar y a sensibilizar la población a esa desigualdad de género a través, adentro, perdón, del ámbito laboral. Y bueno, esto de que ya bien lo explicó Laura, no tengo mucho para agregar, pero reconocer la existencia de la doble jornada, ¿no? O la triple jornada, decir que dentro de las parejas de heterosexuales, las que realizan mayor parte de las tareas domésticas del hogar son las mujeres. Y esto es un trabajo no remunerado, entonces mucho tiempo no remunerado significó no reconocido como un trabajo, pero sí es un trabajo. Y me hace acordar a una iniciativa militante muy buena que encontramos en las paredes de Buenos Aires, donde hay murales, donde aparece una mujer haciendo una tarea doméstica del hogar, con el mensaje de lo que llamas amor es trabajo no remunerado. Muchas gracias, Luis. Laura, veo que quieres aportar algo más frente a esta pregunta. Sí, gracias Angie. Me encantaría contribuir a todo lo que hemos mencionado. Este asunto de la participación de la mujer en la economía y en el mercado de trabajo me hace pensar en algunas de las claves que nos da la antropología para intentar interpretar esa subordinación de la mujer en nuestras sociedades, ¿no?
y me hace remitirme a la pregunta de qué tanta posibilidad tienen las mujeres de participar del control del acceso a recursos, a su condición de trabajo, a la distribución del producto de su trabajo. En otras palabras, es ponerlo en clave de una antropología marxista, ¿no? Y entonces preguntarnos qué tanto puede participar la mujer de los medios de producción. Y es claro que en nuestras sociedades la lucha por esa participación ha sido ardua, no ha sido fácil, ha sido clave el movimiento feminista al respecto de recordarnos los derechos de las trabajadoras en específico, ¿sí? No solo de los trabajadores, sino los derechos de las trabajadoras, intentando igualar un poco, mejorar esas posibilidades de acceso a esos medios de producción. Si miramos los extremos a los que ha llegado nuestro mundo contemporáneo, nos damos cuenta de que el 1% de la producción global de que el 99% de la producción global está concentrada en un 1% de la población, y cuando vamos a ver quiénes componen ese lobby, esa élite, son hombres blancos, heterosexuales, ¿no? O sea, el colmo del sujeto hegemónico. Y yo sí creo que es importante, como mencionaba Luis, divulgar estos análisis, divulgar las cifras y hacernos muy conscientes de que no en todas las sociedades ni en todos los momentos de la historia ha sido así, ha sido tan clara la relación entre la subordinación de la mujer y su escasa participación en los medios de producción, en la distribución del producto de su trabajo, ¿no? La antropología nos da evidencias de sociedades preclases en las que hombres y mujeres eran mucho más autónomos y ocupaban posiciones de idéntico prestigio y de idéntica valía. Es decir, las mujeres no eran secundarias, no eran sociedades tan jerarquizadas por el simple hecho de que los medios de producción estaban distribuidos en formas económicas comunales y familiares, en las que ellas también participaban de ellos, detentaban mayor poder. Entonces, es pertinente hacer ese tipo de acotaciones también. Nosotros en esta cuarentena se ha visto que hay un aumento desmesurado de las cifras de denuncias por violencias de género, contrariamente a lo que se pensaría que podría ser el hogar como un espacio seguro para los miembros de la familia, en particular las mujeres, quienes son las que más se encuentran dentro de la casa, se está configurando como un lugar sombrío y lleno de violencia. Entonces, ¿qué factores podrían explicar esta profundización de la violencia de género en medio de esta pandemia? Primero, yo creo que hay que romper con el mito de que el hogar es un lugar seguro, es un lugar cálido, porque para muchas mujeres es un lugar muy peligroso, ¿no? La casa es un lugar peligroso. Cuando vemos las cifras, bueno, de violencia de género, más allá del femicidio, violencia física, las mujeres víctimas de violencia física o psicológica por parte de su pareja, lo están haciendo dentro de su casa, o sea, es básico, pero tendemos a olvidarnos de eso, ¿no? Que su acosador o la persona que la violenta es la persona con quien comparte el hogar. Y que, bueno, volvemos eso a la temática a la problemática, perdón, de que lo íntimo, muchas veces lo íntimo lo dejamos del lado de lo íntimo. Lo que pasa en la casa, ¿no? Y se queda dentro de la casa. Y ahí es cuando la idea de que lo personal es político es muy importante, ¿no? Entonces, todas esas mujeres que vivieron situaciones previas de violencia dentro del hogar, al estar encerradas en cuarentenas con la persona por parte de quien sufren violencia, las pone en situación de peligro. El problema es que cuando se impuso la cuarentena,
no se pensó directamente en esas personas. O sea, la idea de la cuarentena era quédate en tu casa porque es el lugar donde no te vas a enfermar. Entonces, si te quedas en tu casa, estás a salvo. ¿Pero estás a salvo de qué? No estás a salvo de la situación de violencia que estás vos sufriendo adentro del hogar. Es más, estás más en peligro. Y la idea de que no podés salir salvo para ir a comprar para comer. Bueno, pero por suerte sé que en Argentina, en Francia y en muchos países, después de un tiempo más o menos corto, los poderes políticos como que empezaron, al poder político empezó a tomar en cuenta esta cuestión y a decir, es legal, tenés derecho a salir para ir a denunciar, para ir a pedir ayuda, no estás sola, ¿no? Pero eso vino después. De acuerdo, Luis, muchas gracias por tu aporte. Laura, Sofía, ¿qué podrías tú aportar en esta pregunta? Bueno, fundamental insistir en lo que Luis muy bien ha marcado y es algo que las feministas no nos cansaremos de repetir. La casa, el lugar de habitación, el hogar, la familia, no es un lugar seguro para las mujeres. Como lo muestran las cifras y las formas en que suceden la violencia sexual, son los hombres próximos, cercanos al núcleo familiar, tíos, esposos, hermanos, abuelos, padres, quienes son los abusadores de las mujeres. Entonces, esta pandemia yo creo que lo que ha hecho es poner una lupa sobre situaciones que ya conocíamos, sobre violencias que ya se estaban dando y agudizar las condiciones de muchas de ellas. Yo no creería que podamos encontrar una sola causa del por qué se ha incrementado la violencia de género, no solamente en sus formas más crudas, como es el feminicidio y la violencia sexual, sino en muchas otras formas, la violencia psicológica, la violencia simbólica, la violencia económica que se ejerce sobre las mujeres. No creo que haya una sola causa, pero sí es de tomar nota, sobre todo para la política pública, este pequeño experimento tan macabro, ¿no? Que nos llega así tan de repente, tan de sorpresa, que es esta pandemia, cómo agudiza esas condiciones. Totalmente de acuerdo con Luis, simplemente las mujeres, es que considerar lo más obvio, las mujeres están encerradas en este momento con su abusador, las mujeres y las niñas. Hay que pensar en el incremento de la violencia que se está ejerciendo sobre los cuerpos de las niñas. Porque están encerradas con sus acosadores que vienen del ámbito familiar y entender algo que a las sociedades nos cuesta mucho porque raya con nuestros discursos dominantes, pero es entender que la familia en sí misma es una unidad patológica, ¿sí? Entender que la familia en sí misma, que está pues en el seno de nuestras estructuras del parentesco, le ha otorgado culturalmente unos significados, unos símbolos a los cuerpos de las niñas y de las mujeres como mercancía, como un objeto de trata que está metido en una economía política del sexo. La mujer, por lo tanto, desde antes de nacer ya viene cifrada culturalmente como una propiedad más, ¿sí? Como un objeto más sobre el que evidentemente para poderlo objetivar recae un montón de trabajo de deshumanización que luego se va a traducir en estas formas de violencia. Entonces yo creo que es bastante sintomático y que en este momento para lo que debe servirnos es para encender todas nuestras alertas acerca de qué está pasando en nuestras sociedades con esas representaciones, esos símbolos culturales a los que hemos dotado a las mujeres y también con su aspecto más sociológico, ¿no? El qué hacen y cómo viven las mujeres y las niñas, ¿sí? O sea, es preocupante reconocer que, por ejemplo, el trabajo, las instituciones escolares, la escuela, el colegio, no son solamente lugares para la formación de mujeres y niñas, sino también que son refugios y son refugios que han quedado clausurados durante este estado de excepción de la cuarentena. Muchas gracias, Laura. Bueno, siendo estas reflexiones que conllevan hacia el movimiento feminista como respuesta a estas violencias. A continuación, hablaremos sobre el feminismo,
Pero antes escucharemos uno de los hitos más grandes de la historia reciente en el movimiento feminista global. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es femicidio. Impunidad para mi asesino. Es la desaparición. Es la violación. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eras tú. El violador Finalmente, eres tú. el movimiento feminista da pasos agigantados en Europa, Estados Unidos y América Latina. Sin embargo, no para todas las personas es claro a qué nos referimos con este término. Entonces, para nuestra reflexión final, quisiera preguntarles y que tengan en cuenta para esta reflexión, ¿qué es el feminismo y cuáles son los desafíos en futuro para este movimiento? Comencemos contigo, Luis. Alta pregunta, como dirían acá. Mira, el feminismo para muchas mujeres fue un salvavidas, ¿no? Fue un antes y un después. Yo en mi feminismo, digamos que tomé conciencia de muchísimas cosas y pude unir mis fuerzas y mis ideas con otras mujeres para construir y luchar para un ideal de justicia social, porque al fin y al cabo lo que el feminismo defiende es un ideal de justicia social. O sea, no es difícil de entender. La mitad del planeta, básicamente, queremos ser iguales a la otra mitad del planeta en todos los ámbitos. Es decir, que las mujeres, en nuestra diversidad, queremos ser iguales en derechos y de hecho de los hombres, ¿no? Entonces hay el feminismo militante, pero también yo creo que el feminismo también tiene que ver con no solo ir en las calles y gritar como las tesis, cantar y defender nuestros derechos luchando en la calle, ¿no? También tiene que ver con, no sé, el simple reconocimiento de que ahí hay un problema de desigualdad profundo y que estamos en desacuerdo con eso. Ese es el primer paso. Y bueno, después yo creo que podemos hablar de feminismos al plural, porque si bien todas las feministas estamos unidas con la idea de que queremos igualdad, hay muchas organizaciones que luchan para un ámbito o tienen su lucha en particular, ¿no? Existen grupos distintos dentro de ese movimiento que es plural y bueno, pero también entender que no es porque defiendes una causa en particular dejas de apoyar a las otras luchas, a las luchas de otras, ¿no? Y después yo creo que el mayor desafío como movimiento social depende un poco también de cada región y cada país, ¿no? Cada país tiene su propia agenda feminista según las leyes y los derechos que ya están reconocidos a nivel nacional. Pero bueno, los retos a futuros con movimientos sociales, bueno, seguir luchando, seguir visibilizando, seguir gritando, seguir ser actrices de cambios en las políticas públicas, cambios en las ideas, cambios en las cabezas de la gente. Muchas gracias, Luis. Laura Sofía, para ti, ¿qué es este término y cuáles son los retos a futuro como movimiento social?
Bueno, comparto lo que Luis ha planteado, comparto que el feminismo lo podemos entender en dos sentidos. La primera como intención teórica para el entendimiento, la comprensión, la representación del mundo social, político y cultural que habitamos, y por lo tanto como punto de partida para transformarlo. Y de ahí también el feminismo como movimiento social, para mí como el movimiento social más grande y efectivo del siglo pasado. ¿Por qué digo que el más grande y el más efectivo? No solamente por el tamaño de la fuerza y de la diversidad dentro de su interior, como mencionaba Luis, las distintas formas de feminismos que hay, sino también porque como movimiento ha logrado consolidar cambios tanto en la esfera jurídica, en la confrontación con las formulaciones del Estado, como en la esfera social y cultural, que es donde creo yo que los feminismos han logrado tener su mayor impacto en las formas de sociabilidad y también de construcción de los nuevos sujetos políticos. Los desafíos, bueno, siguen siendo innumerables, pero también lo son los avances de los feminismos y de las feministas en particular, que creo yo que todos los días, a cada momento, nos reinventamos, nos replanteamos, por lo menos intentamos nuevas formas de relacionarnos, de habitar el mundo, de hacerle frente a las circunstancias atroces del capitalismo internacional. Por ejemplo, pienso ahora en las condiciones de aislamiento y de confinamiento en las que estamos, pues las mujeres están reinventando formas de economías solidarias, de economías comunitarias. Conozco, por ejemplo, muchas iniciativas de amigas, colegas feministas, de hacer huertas urbanas en momentos en los que pues, conseguir los alimentos se complica. Conozco redes, por ejemplo, de mujeres canábicas que le hacen frente al microtráfico, a la distribución de cannabis, entonces también promueven el cultivo. Y yo pienso que los desafíos del feminismo vienen muy asociados a ese lado, ¿no? A recordarnos y al hacer consciente que las mujeres somos personas, que somos pues actores sociales de transformación. Tenemos la capacidad de empezar a crear nuevas formas de vínculo y toda la reconfiguración de valores que viene con ello. Muchas gracias por su participación. Esta es apenas la apertura a temas que serán recurrentes en este podcast. Invitamos a quienes nos escuchan a suscribirse a nuestros canales en YouTube y Spotify para que no se pierdan ninguna novedad de nuestro proyecto. Esto es El Mundo en Claroscuro y recuerden, el cambio social será feminista o no será.